Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Moreno y yo vivo y trabajo en Disney World. Ok, tengo algunos datos que decir antes de comenzar todo este video. Muchas de las cosas que voy a estar tratando en este video son mi experiencia, por lo tanto aplican solo para gente de México, o sea, mexicanos, porque pues yo soy mexicana y fue la experiencia que yo tuve con estos programas o este programa en el que yo participé. Muchas de estas cosas son cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de aplicar para evitar disappointments, para evitar que yo me sintiera a lo mejor un poco triste de haber aplicado o que me hubiera sentido decepcionada de haber aplicado y cuando quedé y todas esas cosas. Entonces empezamos conmigo. ¿Cómo me enteré del programa? Bueno, la primera vez que mis padres nos trajeron a Disney World Resort, a mis hermanos y a mí, me di cuenta que había gente que tenía en sus name tags, por si nunca he visto un name tag de Disney, viene tu nombre y viene de dónde eres. Me di cuenta que había gente que era de otros lados, así como me di cuenta que había gente que era de México. Entonces para mí fue como, wow, o sea, hay mexicanos trabajando aquí. Recuerdo la primera persona que vi que era mexicana. Era una muchacha, estaba en Soaring en Epcot, se llamaba Samantha y era de Monterrey, México. Entonces para mí fue como un wow, no puedo creerlo, o sea, sobre todo porque yo soy de Coahuila, entonces es como Monterrey está como aquí, ¿no? Entonces fue muy como impactante para mí, yo joven. Entonces recuerdo que después de eso yo le dije a mi mamá, le dije, oye, a mí me encantaría trabajar aquí porque esto y lo otro. Entonces recuerdo que ella incluso se lo pasaba preguntándole a la gente que, oye, ¿tú cómo trabajas aquí? Y así, ¿no? Obviamente a los que hablaban español. Había mucha gente, obvio, de Puerto Rico, porque estamos, no sé, de puertorriqueños aquí. Y alguien le comentó sobre los programas de la universidad para poder venir a hacer como tus pasantías a Disney. Entonces, bueno, ya, así quedó por un tiempo. Después yo me fui a intercambio y así hice cosas cuando estaba en la prepa. Y en una de esas, siempre he sido fan del internet, entonces siempre estaba en el internet y cosas así, ¿no? Entonces me acordé de estos programas porque vi, no sé cómo llegué a un blog de alguien, un blog escrito en ese entonces, y hablaban sobre el programa. Entonces yo me puse a investigar un poquito más, encontré la página de Disney International Programs y aprendí todo sobre todos estos programas. Entonces vamos a empezar. Son 3 programas diferentes. Está el Cultural Exchange, que ese es el verano. Está el Academic Exchange, que es durante un semestre y puedes tomar algunas clasecillas. No estoy segura si esas clases como que se revalidan con tus clases de la universidad, no lo sé. Y está el Cultural Representative Program, que es el cual yo participé. Y bueno, el del verano, que es el Cultural Exchange, dura no sé si 2-3 meses. El Academic Exchange dura todo el semestre, no sé si son 4, 5 o 6 meses, me imagino que es un poco menos de 5 meses. Y el Cultural Representative Program dura todo un año. Entonces bien, para el Academic Exchange y el Cultural Exchange, tu universidad debe tener un convenio con Disney. Honestamente, creo que puedes aplicar como directamente a la página. Yo lo hice, apliqué 2 veces para el Summer, que es el Cultural Exchange, pero jamás, siempre me iba a No Longer in Consideration, que es cuando después de aplicar, no sé, esperan un tiempo y después ya te dicen como si te aceptamos o no te aceptamos, o estás en waitlist, porque también hay una lista de espera en la que te puede tocar. Entonces, yo nunca había querido aplicar para el Cultural Representative Program o el CRP, como le decimos, porque es de un año. Entonces yo decía, no quiero irme tanto tiempo, no quiero como
dejar la escuela y después tener que regresar y terminar la escuela, porque yo sabía que yo quería hacer más de un programa con Disney y yo sabía que en algún momento yo iba a terminar aquí. Entonces para mí era muy importante terminar la universidad para después poder aplicar para el CRP, porque es un año. Aparte que es un año, por ejemplo, en el Academic Exchange y Cultural Exchange tienen como ciertos días que llegas y te vas. Y en el Cultural Representative Program puedes llegar en enero, febrero, marzo, abril, no importa el mes ni la fecha. Entonces, pues no quería como que perder todo el año. El CRP o el Cultural Representative Program es un programa que tiene una duración de un año, o sea, 12 meses. Y básicamente lo que vas a estar haciendo es vas a estar representando a México en el pabellón mexicano en Epcot. Para los que no saben de qué estoy hablando, Epcot es el parque de la bola, y en medio del parque, o más bien en la parte de atrás del parque, hay una laguna, y alrededor de esa laguna hay diferentes pabellones. ¿Qué son pabellones? Son como pedacitos que tienen un poco de arquitectura, de comida y bebida, merch, cosas relacionadas con ese país. Hay 11 países que son México, Noruega, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Francia, Inglaterra y Canadá. Entonces, obviamente para cada uno de los países tienen estas personas que vienen de esos países, que son auténticas de esos países y vienen a hacer diferentes cosas. Los roles que puedes tener en el CRP, los roles son las posiciones o... Sí, básicamente como las posiciones que puedes tener son merch, que es estar en las tiendas y cobrar y que aquí, que acá. Puedes estar en attractions, que es, nosotros tenemos en México una attraction que se llama Gran Fiesta Tour, es basada en la película de los Tres Caballeros. Y también está Food and Beverage. Food and Beverage fue lo que a mí me tocó hacer. Entonces vamos a adentrarnos un poquito más en cada rol. Primero, para merch, pues es ayudar con el inventario, es estar trayendo cosas de aquí a allá, cobrar, me imagino que son muchísimas más cosas, pero no las sé. Y después attractions, por ejemplo, es estar cargando gente, descargando gente, saludar, picarle a los botones del ride, asegurarte que el ride esté bien, todas esas cosas. Para Food and Beverage, hay como muchas cosas que se hacen. Los primeros, no quiero decir los primeros 6 meses, porque me tocó estar 8 meses en Quick Service. Primero estás, la mitad de tu programa estás en Quick Service, la otra mitad de tu programa estás en un restaurante como sit down restaurant, que sí. Y son muchas cosas. Les digo, no quiero decir que yo estuve en la mitad de mi programa, porque estuve 11 meses en Quick Service y estuve solamente 4 meses en restaurante. Quick Service es estar trabajando en cantina, la choza de Margarita, el kiosco del festival o Cava. ¿A qué me refiero? Cada lugar es diferente. En cantina tienes varios rollers, es estar en caja, es estar saludando, pasando a la gente a las diferentes cajas para que compren, es estar en la Pepe, es estar adentro siendo expe de bebidas, entregando comida, estar en la choza de Margarita, que está justo enfrente de cantina. Puedes estar de expe, puedes estar también en caja. Y cuando yo me fui tenían otra posición que era como que estar afuera y entregarle a la gente los menús, básicamente como estar en líneas en cantina. Y después en el kiosco del festival, por si no saben, Epcot tiene festivales, tiene 4 festivales a lo largo del año. Y en cada festival tienen comida y bebida comida y bebida que no tienen durante como todo el año en ciertos kioscos, y puede haber kioscos que no sean de los países que tienen el World Showcase. No sé si eso haga
sentido para ustedes, los que no saben sobre esto. Y está en el kiosco. Es básicamente entregar comida, servir las bebidas y ya. Ah, bueno, también estar en caja. Para todo hay que estar en caja porque es lo que hacemos, es lo que vendemos. Y después la cava del tequila es estar saludando. Hay alguien que está en podio, hay alguien que está en podio. Toma nota de las personas que quieren entrar a comer, porque son dos servicios diferentes. Y hay alguien más que está pasando a la gente al bar, que es nada más como to go, como margaritas to go. Y eso es lo que haces básicamente en Quick Service por una parte de tu programa. Cuando pasas al restaurante, hay dos restaurantes en el pabellón mexicano. Está San Angelín y la Hacienda de San Angelín. San Angelín es el que está dentro de la pirámide. La Hacienda es el que está como enfrente. Está un poco escondido, la gente muchas veces no sabe sobre él. O lo confunde, pero la Hacienda es el que está enfrente. Y bueno, cuando estás en restaurante, cada restaurante tiene las mismas posiciones, pero a la vez tiene posiciones diferentes. Me tocó estar en San Angelín, que es el que está dentro de la pirámide, y yo tenía varias posiciones que te pueden tocar a lo largo de la semana. Por ejemplo, al principio solamente estás en podio. Podio es básicamente la gente que tiene una reservación, les hace el check-in, después alguien más los pasa a sentarse y todo eso. Después tienes runner de comida, que es cuando llevas la charola y se la llevas a una mesa y la entregas y todo eso. Después buzzer, que los buzzers son los que cambian las mesas y así. Después es el stock, que es básicamente llevar todos los platos, los vasos, el silverware, que esté listo. Con listo me refiero a que esté limpio, y lo llevas para que haya pues stock para los buzzers puedan hacer su trabajo. Y ¿hay otra posición? No. También te pueden entrenar para ser server, que es ser server es básicamente cervecero, y tú llevas las bebidas y esto y lo otro. Y sí tienes un chiste, porque hay que saber cómo dividir las cuentas, hay que saber cómo tomar, por ejemplo, el dining plan y todas estas cosas. Sí, no es difícil, pero tampoco no es súper fácil, pero don't worry about it. Apliqué en junio del 2017. En junio 2017. La aplicación es simple. Lo que tienes que hacer es tienes que mandar tu currículum y tienes que llenar un currículum aparte. O sea, lo mismo que tienes en tu currículum lo pones acá, como experiencias laborales y tus datos personales y tu escuela y todo eso, ¿no? Entonces, aparte tienes que subir una cover letter, que es una carta de motivos. Si les gustaría que hablara un poco sobre cómo hacer un currículum, cómo hacer una cover letter, les puedo explicar. Entonces, después de eso, aplicas y ya, ¿no? Se manda tu aplicación. Creo que a las 2 semanas, fue al mes, me mandaron un mail que tenía que agendar una entrevista que iba a ser dentro de otro mes, que fue en la Ciudad de México. Para este tiempo ya me habían mandado que la entrevista era para Food and Beverage. Entonces la entrevista fue en el restaurante San Angelín de la Ciudad de México y fue en agosto. Entonces todo pasó en un span de 3 meses. Yo apliqué, agendé la entrevista y fue la entrevista. Y ahora que lo recuerdo, no, si fue en 2017. Fue 2017 o 2016. No recuerdo. No importa. Después de eso, esperé como a la vuelta del año. Para esto nos habían dicho que
después de la entrevista, después de 3 semanas nos iban a empezar a mandar correos. Teníamos un grupo de WhatsApp de todos los que hicimos entrevista, todos los que habíamos aplicado, y empezaron, a las 3 semanas empezó gente que, ay, quieren que me vaya ya, y otros de que, ay, yo me voy en enero, y así. Entonces mucha gente que había conocido en la entrevista ya les había llegado básicamente su arrival date. A mí no me llegó hasta enero del 2018, o sea, esperé como 7 meses, 7 meses para que me llegara a mí mi arrival date. La verdad es que es difícil, la espera es muy tardada, pero vale la pena. Entonces esperé 6 meses para que me llegara mi arrival date. Me llegó en enero y yo me iba en octubre 22 del 2018, y esa fue mi arrival date. Y la espera es horrenda, esperas mucho tiempo para saber si te vas o no te vas. Y la entrevista fue con Jenny. Creo que Jenny ya no hace las entrevistas, creo que ahora es Yvette. La pueden seguir en Instagram, Recruiter Yvette, ¿por qué no? Es chida. Y aparte te entrevista una persona más de San Ángel. Para mí me entrevistó, van 2 personas de Disney, van 2 personas de San Ángel. Entonces a mí me entrevistó Jenny y me entrevistó Nico, que es el general manager de cantina. Y las preguntas que te hacen son como, ¿por qué quieres trabajar en Disney? Principalmente. Creo que hay que dar un poco más de razón, más que simplemente porque me gusta. Tienes que como venderte para ellos, como cualquier entrevista de trabajo. Tienes que venderte y tienes que enseñarles que puedes trabajar aparte de tener esta conexión emocional con lo que viene siendo la empresa, ¿no? Otras preguntas que te hacen es, ¿cómo te ves en 5 años? Otra pregunta es, ¿cómo tú representarías México? ¿Y cuál es tu parte favorita de México? ¿Y por qué? Eso fue lo que a mí me preguntaron, pero hubo gente que les preguntaron otras cosas. Pero todo tiene que ver como con cómo tú te ves y qué es lo que tienes para dar para la empresa y para el trabajo y así, ¿no? Entonces eso fue básicamente la entrevista. Hay que tener muy en claro que desde el momento en el que tú aceptas, te dicen que vas a tener que trabajar en calor, en lluvia, en frío, bajo el sol, bajo la nieve. Ni siquiera neva, pero bajo todos este clima tan raro y húmedo que es Orlando. Si nunca han venido, es horrible y es súper cambiante. Entonces hay que tener muy en claro que en realidad lo que tú haces es venir a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Supongo que si ustedes se ponen a buscar más videos, van a llegar a ver videos de gente que hizo el DCP y cómo estas personas te enseñan nada más como lo chido y lo bonito que es estar en el programa. Y es muy chido y es muy bonito y es una experiencia que te cambia la vida. Es como cualquier intercambio, ¿no? El problema es que muchas veces nos olvida que estamos ahí para trabajar y para obedecer las órdenes, porque a veces se nos olvida todo eso y es muy importante tenerlo en cuenta, porque no nada más vas a jugar, como le decimos nosotros, sino vamos a trabajar. Siempre hay que tener eso en cuenta para evitarnos pues muchos problemas. Como sabemos, Disney es muy estricto, entonces me parece que no está de más nunca ser un poco cautelosos en ese aspecto. Una cosa que me hubiera fascinado que me hubieran dicho
o yo haberlo sabido antes de haber aplicado, porque lo que yo hice estaba como tan desesperada de aplicar, porque justo había terminado ya había terminado la universidad. Me hubiera encantado que me hubieran dicho que trabajar con San Angelín era trabajar como un operating participant. ¿Qué quiere decir esto? San Angelín es un tercero para Disney. No sé si me explico. San Angelín está manejado por Palma Services. Palma Services es esta empresa que maneja, si no todos, es que la mayoría de los restaurantes mexicanos en Disney World, y básicamente ellos son operating participants para Disney. O sea, ellos están como participando con Disney, pero no los maneja Disney. Si alguna vez ustedes han escuchado hablar de Hub y ciertas cosas así, nosotros como operating participants no tenemos ese privilegio de, por ejemplo, de Hub, y tampoco te dan todas las entradas que le dan a los Disney regular. O sea, nosotros somos Green ID en vez de ser Blue ID. Blue ID es cuando trabajas directamente con Disney, y cuando estás en Food and Beverage no trabajas directamente con Disney. Y a mí me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera dicho eso antes de haberlo aplicado. Lo pasé por alto. Yo lo que había hecho estaba tan desesperada por que me eligieran para el programa, que muchas de las cosas que puse en mi currículum era que tenía como experiencia en food. Y yo la verdad es que yo quería attractions, no quería food ni nada. Fue un poco difícil, estaba un poco decepcionada, y de hecho estaba como, ay, no sé si debería ir a la entrevista, pero a la vez estaba como tan emocionada de haber quedado, que dije, bueno, ¿por qué no? Tipo, ya había aplicado 2 veces, no me habían querido. Ya después supe que esas 2 veces que no me aceptaban era porque mi universidad no tenía este convenio con Disney, porque para aplicar para el Cultural y el Academic Exchange, tu universidad tiene que tener este convenio con Disney. ¿Por qué? Porque ellos piden gente universitaria. A diferencia del CRP, que el CRP solo tienes que tener más de 18 años, no importa si vas a empezar la universidad, si ya la terminaste hace 5 años, en realidad no importa. Conozco gente que tiene 30, 32 años y siguió con su CRP ya. Y bueno, eso es todo por este video. Si les gustaría que me adentrara un poco más en el proceso, en cómo aplicar, en cómo escribir una cover letter, en cómo prepararte para el programa, o cualquier otro tip, me lo pueden hacer saber, y yo con gusto les puedo resolver sus dudas. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Stay magical.